Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer unos pantalones muy curiosos. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Tenemos en este canal varios modelos de pantalones, pero ningún pantalón envolvente o wrap pants, como lo llaman algunos. En este tutorial vamos a ver cómo se hace paso a paso. Es un pantalón muy versátil que además sirve para muchísimas tallas y que puedes confeccionar en una sola tarde. Vas a encontrar más detalles acerca del tutorial justo debajo, en la cajita de información del vídeo. Te dejo también ahí enlazados otros tutoriales sobre pantalones que creo que te pueden gustar. Vamos ya, manos a la tela. Esta es la tela que he elegido para hacer estos pantalones. Es una viscosa, como ves tiene muchísima caída y es muy fresquita. Te cuento la cantidad que necesitas para hacer estos pantalones. Mide desde tu cintura hasta el largo deseado y multiplica esta medida por 2. Si desde la cintura hasta el tobillo, por ejemplo, tienes 90 centímetros, necesitarás 1,80 m más los centímetros de dobladillo. En este caso yo compraría 2 metros. Eso nos da el largo de la pieza. Te explico cómo colocar la tela. Imagínate que esta es tu pieza de tela de 2 metros. Lo que haríamos sería doblarla a la mitad y aquí tendríamos el largo del pantalón y ahora doblarla de esta forma, en 4. El ancho que debemos darle a esta zona es la mitad de tu contorno de cintura más 11 centímetros. Si tienes, por ejemplo, un contorno de cintura de 80 centímetros, lo dividimos entre 2, nos da 40, le sumamos 11 y nos da 51. Trasladamos esa medida a la tela. Imagínate que fuera, por ejemplo, por aquí, cortaremos la tela por esta señal. Esta parte que nos sobra de la tela nos va a servir para hacer la cinturilla. Tenemos entonces la pieza de tela doblada longitudinalmente y de nuevo doblada en 4. En la parte del doblez de la tela vamos a marcar 30 centímetros. Imagínate, por ejemplo, por aquí. Y en esta zona marcaremos 10 centímetros. Con esa medida dibujamos un rectángulo sobre la tela. Redondeamos esta esquina y cortamos por aquí. Me vas a ver ahora hacerlo en la tela, pero quería enseñártelo en papel porque al ser más pequeño me parece que es más fácil verlo. Lo siguiente que vamos a hacer es meter las tijeras entre las capas de tela y cortar por arriba. Además vamos a redondear esta zona de aquí. Puedes hacerlo a mano alzada o ayudándote con una regla. Y aquí tenemos las dos piezas del pantalón, delantero y espalda. Te enseño cómo se hace la tela. Aquí tengo mi pieza de tela, como ves, las 4 capas, la tengo doblada a lo largo y aquí tengo el doblez de la tela. En esta parte de aquí es donde vamos a marcar esos 30 centímetros de largo y 10 centímetros. Estas medidas salen de lo siguiente. Coge un pantalón tuyo que esté un poquito holgado y mide desde la cinturilla hasta esta zona de la entrepierna. Como ves, hasta aquí son 30 centímetros. Y luego mide desde el pico de la entrepierna hasta esta zona y te salen 10 centímetros. Puedes adaptar estas medidas según el pantalón que tengas. Redondeamos ahora esta esquina. Puedes hacerlo a mano alzada o con una regla francesa. Sujetamos las 4 capas de tela con alfileres y cortamos por la línea que hemos trazado. Nos vamos ahora al bajo del pantalón y vamos a redondear aquí. Medimos 15 centímetros en el bajo y 20 centímetros en el costado. Y bien a mano alzada o con una regla francesa redondeamos esa zona. Marcamos la tela y luego cortamos. Volvemos a la zona de la cintura y abrimos la tela por estos dobleces. Desplegamos las dos piezas del pantalón encarando los derechos. Colocamos alfileres y cosemos toda esta zona con 1 centímetro de margen de costura. Después de coser, remallamos ese margen. Si no tienes remalladora, también puedes pasar una puntada de sobrehilado o de zigzag. Ya lo hemos cosido por aquí y lo hemos pasado por la remalladora.
Si quieres que te ajuste un poco mejor en la zona de la cintura, puedes hacer unas pinzas. Te puedes guiar por nuestro tutorial de patrón de pantalón básico, te lo dejo enlazado en la cajita de información. A continuación lo que voy a hacer es pasar la remalladora por todo el costado y el bajo del pantalón. Y a continuación haré un pequeño doblez y coseré por encima un dobladillo muy pequeño. También puedes, si te apetece, utilizar el prensatelas de dobladillo enrollado y hacer directamente el dobladillo de toda la pieza. Ya hemos hecho ese dobladillo, lo puedes ver por el revés y por el derecho. Y ahora vamos a hacer la cinturilla. Para la cinturilla he cortado una tira de 8 centímetros de ancho. El largo de la tira lo he calculado de la siguiente manera. He medido la parte de la cintura del pantalón y he añadido a cada uno de los extremos 55 centímetros para que el lazo quede bastante largo. Esta es la cinturilla de uno de los lados y ahora voy a hacer la otra. El largo de esta tira te permite hacer bien un nudo o bien una lazada. Averiguamos el centro de la cinturilla y lo hacemos coincidir con la costura central del pantalón. Colocamos alfileres en toda esa zona y cosemos a máquina. Vamos a coser solamente hasta aquí, hasta donde empieza el lazo. Y una vez que hemos dejado el pantalón y empieza el lazo, lo que haremos es doblarlo revés con revés y cerrarlo hasta la punta. La punta la vamos a terminar en pico. Voy a dibujar una línea inclinada para pasar por encima de ella con la máquina. Haremos igual al otro lado. Ya hemos cosido la cinturilla por el derecho, cortamos el sobrante de tela en las puntas y ayudándonos con un palillo giramos del derecho. Planchamos las tiras y rematamos la cinturilla. Doblamos 1 centímetro de la cinturilla hacia adentro y lo llevamos hacia la primera costura que hemos hecho. Y a continuación cosemos por aquí. Lo paso por la máquina, plancho bien y al final del vídeo te enseño cómo se coloca este pantalón y lo cómodo y bonito que queda. Cómodos, amplios y fáciles de confeccionar. Espero que te animes a hacerte unos pantalones envolventes como estos. Te invito a que te suscribas a este canal si todavía no te has suscrito. Subimos vídeos nuevos cada semana. Además, es gratuito. Puedes seguirnos también en redes sociales. Estamos con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.